Para nuestro proyecto hemos utilizado el editor de código NetBeans y lo hemos programado una sencilla calculadora en Java, en la que lo podemos utilizar, ¿no? en diferentes entornos, como pueden ser todo hacer cálculos en la computadora o de manera sencilla más que todo, ¿no? Para hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Contamos con el pad numérico, que están los números, los operadores, resta, suma, multiplicación y división, el punto también decimal, y el botón clear. Y por último también el botón de igualdad, ¿no? Entonces, al momento de tener un resultado ya, le damos a clear y se borra, ¿no? Se borra lo que ya tenemos. Queremos operar, por ejemplo, un 10 más 50, pongámosle, y nos da el resultado que es 60. Tenemos este resultado, le damos otra vez a clear. Queremos dividir en este caso, por ejemplo, 20 entre. Ponemos primero el dato, ¿no? 20 entre, y como se pueden fijar al momento de darle a este botón, se borra este resultado para dar al segundo número, que vamos a dividirlo 20 entre 5. Sería, el segundo número sería 5. Entonces damos el botón de igualdad y nos arroja 4. 20 entre 5 es 4, ¿no? Y lo mismo pasaría con, al momento de multiplicar. Ponemos 6, presionamos el botón de multiplicación por 2 y nos arroja 12. Esto sería todo el código y nos basamos en un video tutorial para poder hacer esta calculadora sencilla. Ahora, para complementar este diseño de calculadora, vamos a pasar a explicar las partes del código correspondiente. Bueno, yo voy a decir sobre la definición de clases y variables globales. Esta parte del código se encarga de definir la estructura principal de la calculadora, establecer las variables que guardan los números y la operación, y preparar la ventana de la aplicación para que aparezca correctamente al iniciar. Declara que esta clase calculadora pertenece al paquete. Los paquetes ayudan a organizar las clases en proyectos Java. Importar la clase JFrame de la biblioteca Swing, que es la base para crear ventanas en Java. Al extender JFrame, nuestra clase calculadora se convierte en una ventana pública de clase calculadora extendation. Declara una variable logger que sirve para registrar mensajes importantes o errores. Es muy útil para depurar el código, encontrar y corregir errores. Declara una variable pública llamada primer número de tipo float. Aquí se guardará el primer número que el usuario ingrese en la calculadora, que puede terminar en decimales. Declara una variable pública llamada segundo número de tipo float. Aquí se guardará el segundo número para la operación. Declara una variable pública llamada operador de tipo string, que sería el texto. Aquí se guardará el signo de la operación que el usuario eligió. Por ejemplo, el más, menos. Este es el constructor de la clase para la calculadora. El constructor es un método especial que se ejecuta automáticamente cuando crea un nuevo objeto, que sería la calculadora. Llama a un método, generalmente generador por NetBeans, que inicializa. Organiza todos los componentes visuales de la interfaz de usuario, que sería el botón, pantalla, etc. Esta línea centra la ventana de la calculadora en la pantalla. Y por último, del usuario al momento de ejecutar la aplicación, lo que mejora la experiencia. Gracias. Yo les hablaré sobre la configuración y diseño de la interfaz gráfica, o también llamada GUI, en la que vemos todo esto de acá, que es código generado por el mismo NetBeans, y se representa en el diseño como los botones, por ejemplo, los números, los botones de operadores, el botón clear, el label, el background, que es el fondo, ¿no? El color del fondo, qué dimensiones tiene. Todo esto se representa en esta parte. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, los botones, el clear, el dividir, la multiplicación, la resta, el número 7, el 8, el 9, el 4, el 5, el 6, etcétera. Entonces, en esta parte es una sección, como ya dije, que es generada automáticamente. Se encarga de crear el mismo NetBeans, configurarlo, organizarlo visualmente, todos los elementos de la calculadora. Y cómo se distribuyen a la ventana también. Bien, ahora vamos a empezar a hablar acerca de la sección 4 del código, acerca del manejo de operaciones y la lógica de cálculo. Esta sección es el corazón de la calculadora, ya que define cómo se realizan las operaciones matemáticas cuando el usuario presiona los botones de operadores: resta, multiplicación y división, suma, y crucialmente el botón de igual, para obtener el resultado final. También incluye la lógica para manejar el punto final y algunas validaciones. Este método se ejecuta cuando el usuario hace clic en el botón de igual. En la línea de código que observamos, convierte el texto actual de la pantalla a un número decimal y lo guarda en la variable segundo número, que es justamente el segundo operando de la operación. En la siguiente línea de código usamos una declaración switch para ejecutar la operación correcta
basándonos en el operador que se guardó previamente. Ahora vamos a pasar para el caso de las operaciones. En el caso para la suma, se realiza la suma de primer número y segundo número. Y utilizamos el método sincero, que asumimos que existe y se encargará de formatear el número. Quizás eliminando punto cero si el resultado es un entero y el resultado se muestra en la pantalla. En la siguiente línea de código representa cuando se sale del stitch después de ejecutar este caso. Del mismo modo se realiza para el caso de la resta, la multiplicación y la división. Pero en el caso de la división tenemos algo importante, lo que es el manejo de la división por cero. Si el segundo número es cero, la división no es posible. Y para este caso, justamente con el código, se muestra un mensaje de error en la pantalla para informar al usuario. Si el segundo número no es cero, realiza la división y muestra el resultado. Finalmente, salimos del switch. Este método se ejecuta cuando el usuario hace clic en el botón de resta. Captura el número actual en la pantalla como el primer número, establece el operador para la siguiente operación como resta y limpia la pantalla para que el usuario pueda ingresar el segundo número. De la misma manera tenemos en el caso de la multiplicación y la división. Finalmente, este método se ejecuta cuando el usuario hace clic en el botón del punto decimal. Como podemos observar en la línea de código, se comprueba si la pantalla o la casilla ya contiene un punto decimal y esto evita que el usuario ingrese múltiples puntos en un solo número. Si no hay punto, añade el punto decimal al texto actual de la pantalla. Gracias. A continuación, yo le voy a hablar sobre el manejo de eventos de botones numéricos y operadores. En esta sección se encarga de definir cómo la calculadora reacciona cuando el usuario presiona los botones numéricos, del 0 hasta el 9 o un punto decimal. Y los botones de operación básica, como la suma, la función principal es mostrar los números en la pantalla y guardar el primer número y el operador seleccionado para futuras operaciones. Este método se ejecuta cuando el usuario hace clic en el botón del número 0. Obtiene el texto actual de la pantalla de la calculadora y le añade el carácter 0. Luego, actualiza la pantalla con este nuevo texto. Esto le permite construir números de múltiples dígitos. Por ejemplo, si presionas 1 y luego 0, en el código se va a ver 10. Este método se ejecuta cuando el usuario hace clic en el botón del número 1. Le añade el carácter 1 al texto actual de la pantalla. Este método se ejecuta cuando el usuario hace clic en el botón del número 2, le añade el carácter 2 al texto actual de la pantalla, como en el anterior caso. Luego, cuando el método se ejecuta cuando el usuario hace clic en el número 3, sucede de la misma manera, le añade el carácter 3 al texto actual de la pantalla. Este método para el botón del número 4 es igual al anterior. Cuando el usuario hace clic en el número del botón del número 4, añade el carácter 4 al texto actual de la pantalla. Y de igual manera con el 5, cuando hacemos clic en el botón, le añade este carácter. Y de igual manera con el número 6, hacemos clic en el botón y le añade el carácter del número 6. De igual manera con el 7, este método, cuando se ejecuta el botón del número 7, se añade el carácter del número 7 al texto actual de la pantalla. De igual manera para el número 8 y el 9. Ahora vamos a ver cuando el método se ejecuta cuando el usuario hace clic en el botón C, que es en el botón con el que borramos, que también en inglés se puede llamar como clear. Este método, cuando se ejecuta, borra completamente el contenido de la pantalla de la calculadora. También este método se ejecuta cuando el usuario hace el clic en el botón de suma. Convierte el texto actual de la pantalla a un número decimal y lo guarda en variable, primer número. Este será el primer operando de la suma. También establece el operador de la operación actual al signo suma. Limpia la pantalla después de que el usuario ingresa el número y selecciona la operación. Esto prepara la pantalla para que el usuario pueda ingresar el segundo número. Gracias. Ahora yo les hablaré sobre el método de formateo punto de entrada principal. Este método público se llama sin cero y toma un número decimal float
como entrada. Su propósito es formatear el resultado para que no muestre 0 si el número es un entero. Declara una cadena vacía que almacenará el resultado formateado. Convierte el número resultado de tipo float a una cadena de texto. Por ejemplo, el resultado es 5.0. Retorno se convierte en 5.0. Comprueba si el resultado es un número entero. La operación resultado 1 calcula el residuo de dividir. Comprueba si el resultado es un número entero. La comparación resultado 1 calcula el residuo de dividir resultado por 1. Si el residuo es 0, significa que no hay parte decimal, es un entero. Si es un entero, se recorta la cadena para eliminar los últimos 2 caracteres de 0. Retorno length o -1, -2, disculpa, significa la posición justo antes del 0. Si es un entero, se recorta la cadena para eliminar los últimos 2 caracteres, .0. Retorno length -2 significa la posición justo antes del 0. Por ejemplo, 5.0 se convierte en 5. Retorno igual, retorno subtract 0, retorno length -2. Devuelve la cadena de texto con el resultado formateado. Este es el método principal main de la aplicación. Es el punto de entrada, desde donde se indica la ejecución del programa. Y lo demás solo son declaraciones de variables.